Un gran placer verte. Bueno, igualmente, Luis. Conste que hemos convenido tutearnos. Hemos convenido tutearnos. Lo voy a decir porque no es una infidencia. ¿Es la primera vez que estás en la tele? Sí. ¿Y qué pasa como primera reacción? Me parece un lugar... A los 90 años estás acostumbrado a que te reciban en un saloncito, te saludan, te dan un té, pero como no hay nada de eso, es todo, ¿me dijiste que era nuevo? Sí. Bueno, entonces tienes el frío de los pasillos, las paredes, ¿no? Y de golpe, yo te lo dije hoy, ¿no? De golpe uno está frente a alguien por primera vez y las preguntas que vos haces no son tontas en general. Entonces dice uno, bueno, ¿qué va a pasar ahí? Pero me honra mucho que, primero que digas que a los 90 por primera vez estás en la tele, sí. me honra mucho. ¿Cómo te gusta que te digan licenciada? No soy licenciada. Yo pertenezco a un tiempo donde me formé en filosofía en Barcelona y con esa formación empecé a atender. No soy licenciada y no tengo matrícula. Es público, está contado en mi libro Querida María, claramente. No tengo el título de psicóloga, no lo querría tener nunca, no es una carrera que me haya traído nunca, pero no existía esa carrera cuando yo me fui a Europa. Y cuando empecé con mi formación, esa carrera no existía. No existía. Te interrumpo porque este año tengo este acompañante. Lo conozco, todos lo conocemos. Que algunos se ponen un tanto complicados por esto de mensurar el tiempo. No, yo no. ¿No es tu caso? No. Pero bueno, vuelvo a esto. ¿Estudiaste filosofía? Sí, bueno, tengo una historia larga que en el libro Querida María está claramente desplegado. Es un libro que ahora está publicado, va por la tercera edición, lo va a estar publicando Las Furias. Pero es un libro donde yo cuento una vida poco convencional, porque estuve 10 años en un convento, fui religiosa entre los 20 y los 30, entré a los 19 años, y creo que cuando entré a los 19 años ya había leído todo lo que no sé, no puedo creer lo que yo leí antes de los 19 años, desde los 5, ¿no? Pero eso es lo que ha hecho de mí una lectora voraz. Desde muy chica era una lectora, no era voraz porque, no puedo decir, nunca tuve guías, ni directores, ni modelos, ni nada, era una búsqueda mía y me sorprende a mí la búsqueda porque tenía una dirección bien clara, yo no lo sabía, pero esa búsqueda de lecturas, si yo te digo por dónde fueron mis lecturas, es muy sorprendente. Antes de entrar al convento a los 19 años, que fue cuando estudié en Barcelona y después estuve 3 años en Roma, en la época del Concilio Ecuménico II, y antes había estado en Chile 3 años, o sea que eso de haber vivido afuera es excelente, es extraordinario. Pero me da curiosidad, visto de más tarde, ¿cuál era la dirección de tus lecturas? ¿Hacia dónde ibas? Hacia la filosofía, hacia las grandes preguntas, siempre, desde muy chica. Cuando yo todavía creo que estaba en la escuela secundaria, me acuerdo que lo tuve de profesora Costa Méndez, siempre fui a la escuela pública, siempre. Y en el normal número 9, Costa Méndez, el gran ideólogo de la Guerra de las Malvinas, fue profesor mío de historia. Y tenía la costumbre de hablar palabras difíciles, y a la que lo sepa le pongo un 10. Así que yo tenía 10 gratis, porque no, como sabía siempre las palabras. Por las dudas, Nicanor Costa Méndez, canciller de la época de la dictadura. Claro, y de la guerra por las Malvinas. De la guerra de Malvinas. Sí, pero bueno, antes de eso era. Antes de eso. Claro. Bueno, lee filosofía, familia argentina. Mis padres son gallegos, ambos, pero de un nivel de cultura alto. Digamos, en mi casa se hablaba un castellano precioso. Mi padre era un lector de historia. Bueno, yo nací en la época del peronismo, nací en el año 35. En todos los acontecimientos de la política argentina
Yo los tenía delante, los de la guerra también. Yo sabía todo de la guerra, del nazismo, de todo. Cuando terminó la guerra en el 45 yo tenía 10 años. Pero yo estaba al tanto de... Yo, ¿cómo puedo decir? Nunca jugué a las muñecas ni tuve amigas. Al contrario, me peleaba con mis compañeras del colegio. Era peleadora. Yo creo que quería siempre que me dejaran tranquila. Y cuando fui al convento, obviamente que tenía una fe católica firme, pero fui a buscar silencio. De hecho, estuve en un convento elegido por eso, en un silencio. Había 2 medias horas, se hablaban 2 medias horas por día. Y se habitaba en un silencio perfecto. Iba a la universidad, estudiaba, tenía todos los accesos a los libros. Era... ¿Pero tu llegada al convento era para convertirte en religiosa, para convertirte en monja? Claro, yo estuve con hábito religioso, 10 años. ¿Sí? ¡Wow! Wow. Eso no me ayudó nada cuando entré en la dimensión de la escuela de la orientación lacaniana, porque Lacan entró acá de la mano de los marxistas. Venía prestigiado por Althusser, Gramsci, Sartre, etc. Y yo era la que fue monja. Entonces esto me ponía en un lugar muy, muy separada, muy... Nadie nunca me dijo nada. Yo fui la segunda tesorera de esa escuela. O sea, yo formé parte intensa de la escuela. Pero sé que yo tenía esa marca de la ex monja. Lo sé por muchas cosas. No porque es una escuela, ¿cómo puedo decir? Muy seria. Se estudia mucho. Y se trabaja muchísimo. Pero a mí... Mi investigación sobre América me llevó a unos bordes muy interesantes. Y en estos bordes, o no, o en el centro, vos me dirás, aparece Lacan. Yo le temía esta entrevista porque son tantas cosas que realmente, vamos a decir, nada, como pinceladas. ¿Cómo conocí a Lacan? Porque en el año 70... Te lo voy a decir por la parte más interesante. Yo antes de ser monja, que leía y leía y leía y leía, no leía filosofía, leía de todo, pero leía a Claudel, leía a O'Neill, leía a Mark Twain, leía lo que... pero leía la gran literatura. Eso me ayudó muchísimo, porque mi madre era muy religiosa, muy católica, mi padre era un dirigente gremial, no del lado de los obreros, sino era un pequeño industrial, que llegó a ser presidente del Centro Nacional, un hombre que tenía algo como tengo yo, una posibilidad de la palabra muy importante, tenía mi padre, creo que tengo eso de él. Y bueno, yo creo que ya tenía mis pequeños hijos y un día, cuando tenía menos de 18 años, como el cura me prestaba su biblioteca, porque yo la usaba, un día agarré un libro de Robert de Soal, lo recuerdo perfectamente, que era un católico psicoanalista francés que cuando se aburrían los pacientes, les hacía contar, les decía, por ejemplo, les daba elementos junguianos. Era una mezcolanza de Jung con Freud. Yo antes de mi entrada al convento ya había leído Jung, nunca me convenció. Entonces, pero había encontrado en la biblioteca del cura este libro que decía que él admitía el método de Freud, pero no la doctrina. No me importó nada, yo no sabía ni quién era Freud ni nada. Entonces, pero leo que Freud había estudiado la sexualidad femenina. Y si de algo te deja huérfana la religión católica, es el tema de la sexualidad femenina. Éramos muchos hermanos, pero yo fui diferente de las mujeres porque yo siempre fui buscando la vía mía. Entonces un buen día, no sé cuándo, ya tenía los chicos, me acordé de eso. Era Freud el que había descubierto algo que yo necesitaba investigar e interrogar. Yo tenía 3 niños, un matrimonio cristiano. Era tan cristiano que me divorcié.
tenía un marido que era una persona excelente, pero entonces, en los años 70 me compro las obras completas de Freud. Era tal el entusiasmo de la lectura que al poco tiempo tenía un grupo de estudio, pero porque querían estudiar conmigo, yo no sabía nada, sabía leer. ¿Cómo no iba a saber leer si en la universidad, en la Facultad de Filosofía, leíamos a Kant a la letra? La crítica a la razón pura. Tuve profesores excelentes en Barcelona. Aristóteles. Era una universidad en la época de Franco, no se podían ir más allá de estos clásicos, pero qué bien trabajado todo. Y a mí me gustaba mucho eso, esa formación filosófica. Entonces, llegué a Buenos Aires, empecé a leer a Freud, pero yo decía, viendo a mis colegas, decía, acá no sabemos lo que hacemos. Si me pongo a contarte cómo empecé con un consultorio, tampoco es Claro, el caso. por las dudas, para quien no te conoce, Carmen, vos hacés psicoanálisis Lacaniano. lacaniano. Te digo lo que me pasó con Lacan. Entonces, yo estaba en San Isidro, juntaba colegas, yo desesperada porque decía, nosotros tocamos la guitarra, no sabemos lo que hacemos en los consultorios, no tenemos idea. Armé un grupo, en ese grupo había un muchacho, Juan Carlos Bogar, que era psiquiatra en el Hospital de San Fernando. Y un día en ese grupo, que era, vuelvo a decir, era la Torre de Babel, uno hablaba Winnicott, el otro hablaba Bion, el otro hablaba Freud, Klein, estudié mucho, Melanie Klein. Entonces, un día escucho hablar a Juan Carlos Bogar de la histeria. Cuando salió de la reunión lo agarré de la camisa, literalmente, y le dije, ¿dónde leíste eso? Porque eso tiene lógica. Dice, yo estudio a Lacan con Mazota. ¿Quién es Lacan? Me dice, bueno, yo tenía 3 chicos chiquitos, ni podía, tenía un Citroën, pero no podía pensar en ir a escuchar a Mazota a la universidad. Me compré los escritos y dije, acá está. Y no paré nunca más de leer a Lacan. Carmen, ¿qué es el psicoanálisis lacaniano? Esto es muy importante lo que me estás preguntando. Todo eso es el tema de mi investigación, desde las 4 citas fallidas. Que está acá. Ahí está la cuarta. Está el último. El último es Argentina exclusivamente. El psicoanálisis en la Argentina. Porque descubrí que Argentina no se parece al resto de Latinoamérica. ¿Y por qué? Aparte. Argentina es aparte. Te puedo dar la lógica de eso. Pero antes arranquemos con esto que te preguntaba. ¿Qué es el psicoanálisis lacaniano? Te lo voy a decir. Lacan es freudiano hasta el final, hasta el seminario 25. Dice, ustedes si quieren pueden ser lacanianos, yo soy freudiano. ¿Por qué? Porque el descubridor es Freud. El que descubre que hay un modo de llegar a algo que uno no sabe de sí mismo y que determina la repetición sintomática, es Freud. Hay que leer a Freud. Freud es un absoluto genio, pero con las herramientas del siglo XIX, principios del XX. Es decir, cientificismo. Freud no tenía forma de ir más lejos de lo que fue, porque vivimos una generación y morimos. Entonces, Lacan estaba en París estudiando psiquiatría. A Freud no les interesaba, era un vienés diciendo cosas extrañas en Viena. Entonces, Lacan era un brillante alumno de psiquiatría, muy cercano a Clérambault, ya casi competía, porque Lacan era muy genial, y presenta una tesis de doctorado en el año 1900, nació en 1901. En 1932 presenta su tesis brillante de doctorado, pero cuando escribe esa tesis dice, esto sin Freud No hubiera sido. es imposible. Te interrumpo, que dijiste, hay un algo que uno no conoce, que lo determina repetir como hábito algo, y eso se No llama es como hábito, como golpe. La repetición que te lleva a un consultorio es la que te duele. ¿Eso es el inconsciente? Sí, sí, la esencia del inconsciente es que hay una satisfacción desconocida que se hace presente. Te golpea y te golpea. Se presenta. O sea, el síntoma es
Y todo eso está escrito, si vos buscás en los trabajos, las lecciones introductorias de Freud sobre el síntoma, yo las leo ahora y me deslumbra, porque Freud vio todo eso, que el síntoma insiste y se repite, por eso habló de la repetición demoníaca. Entonces llega Lacan, a Lacan a Freud le queman los libros los nazis y lo mandan, lo salvan llevándolo a Londres, con un cáncer inmenso, pero trabajó hasta que se murió. Y Lacan estaba en París y no lo quiso ir a ver, en el año 38. ¿Por qué no lo quiso ir a ver? Porque Lacan, en cuanto dejó la psiquiatría, porque la abandonó, fue a analizarse con un analista vienés judío, freudiano, muy formado, que trabajaba en París, Lowenstein, que estaba trabajando el mismo tema de la tesis de Lacan, la psicosis de autopunición, la paranoia de autopunición. Lacan se analizó muchos años, pero dentro de la IPA, que era la que había creado Freud, dio los seminarios del 1 al 10. Yo he dado, están en YouTube, el seminario 7, 8, 9 y 10 de Lacan. Son joyas absolutamente, pero ¿qué le pasó a Lacan? ¿Por qué fue más allá de Freud? Porque ya estaba en la posguerra. Te puedo hablar horas porque son temas que conozco, pero la posguerra, ¿qué hacían en la posguerra mientras estaban los nazis en París? Jugaban jueguitos matemáticos. Lacan entra por una vía que es lógico-matemática. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que, y esto ocurre ahora, que hay análisis freudianos, lacanianos también un montón, yo de todo eso hablo en ese libro, duran años hablando, y todo tiene sentido, y todo se interpreta, y todo... No es mi caso. Yo he seguido a Lacan cuando Lacan necesita abandonar el supuesto saber del analista. Dice, hasta que no cae el saber del analista, no pasa nada, porque lo que Lacan está buscando es una cosa que se llama la lengua. La lengua no es nada que tiene sentido. Pero vos trabajaste con el paciente varios años y se va vaciando de sentido. Esa es mi práctica. Y hay un momento en el cual hay acontecimientos que son increíbles, en el sentido de que aparecen cosas muy tempranas, pero no bajo la forma de historias, de recuerdos, brotan de la lengua sin que quieras. Entonces, ahí, en ese decir, Lacan le llama decir, a algo que se produce en la lengua totalmente contingente y sin ningún sentido. Pero de repente te encontrás diciendo algo que dices, ¿por qué lo dije? Pero ahí está. Está ahí. Y Lacan dice que esto desde que empieza, ¿por qué? Porque desde el infancia, el recién nacido, hasta que habla, es una criba, recibe, rechaza, recibe, rechaza, recibe, rechaza. Ahí están las marcas. Déjame hacerte una pregunta torpe, pero intenta ser didáctica para los que no sabemos como vos. ¿Qué hace el psicoanálisis? ¿Qué persigue el psicoanálisis? Me parece una pregunta, el psicoanálisis no es nada, ni persigue nada, ni quiere nada. Yo creo que solo hay una práctica, y que esa práctica busca, me acordé de una sesión de esta mañana, que es una práctica que quiere alcanzar esas marcas. Y tiene que ir vaciando sentido. La gente cree que se enfermó porque la abuelita, porque la tía, porque fue el segundo que nació. No, otro cuento chino. Hay que hacer una limpieza que lleva muchísimo tiempo. Entonces, no voy a contar nada, yo no puedo contarlo. Pero esta misma mañana tuve una experiencia tremenda. Alguien estaba en el diván y de repente se levanta, se sienta, me mira. Fue genial.
genial lo que pasó ahí. ¿Por qué? Porque tenía una causa absolutamente importante de abandonar ese lugar. Absolutamente. Que haya tenido el coraje de hacerlo fue extraordinario. Pero porque algo se está moviendo ahí y a veces es muy difícil, hay cosas muy difíciles de despegar. Por eso hay todo un trabajo de rechazo, aceptación. Los sueños en mi práctica son extraordinarios porque Freud nos enseñó, olvídense de la figuración, olvídense, yo soy ¿Qué es muy... la figuración? Lo que aparece en el sueño, olvídense de la figuración. ¿Qué vamos a buscar al sueño? Dice, a lo mejor el elemento más despreciable, pero lo pescás ¿por qué? Porque tiene todo que ver con lo que está pasando. Solo agarras eso, lo demás no importa nada. Y tenés que, el paciente se va dando cuenta a lo largo del tiempo de cómo operás. Porque a veces vienen al principio y quieren interpretar el sueño. Las pavadas. El analizante, el que hace análisis, ¿llega por curiosidad intelectual o llega angustiado? Puede llegar de cualquier manera inesperada. Te puedo asegurar que cada uno llega de una manera diferente. Eso es absolutamente así. De las maneras más insólitas pueden llegar. Con una pregunta, con angustia, con no sé para qué vengo, con una historia ominosa, con un desgarro de un amor. No importa, no importa. Vos te sentás ahí, cuando llega, escuchás. Y siempre digo en mi seminario que uno cuando escucha, y escucha mucho, vos estás escuchando y no estás en condiciones de decir nada, pero siempre les digo, tenemos un bolsillo donde vamos guardando lo que vamos escuchando, porque escuchamos mucho. No podemos hablar. Hay que hacer un trabajo muy grande para que alguien se convierta en analizante. Lacan define al analizante como el que trabaja en el análisis. Nada más, podés venir, decirme analizo, podés parlotear todo lo que quieras. El analizante, lo vas a encontrar en ese libro. El analizante es el que tiene una experiencia de su división, una experiencia de que hay algo que desconoce de sí mismo. Y mientras no llega ahí, no se va a analizar. Pues es que tengo una pregunta, me da aprehensión decir delante tuyo una pregunta fetiche, porque me vas a sacar corriendo con la Yo pregunta. no te sacaré nunca corriendo. Bueno, pero es una pregunta recurrente que hago a todos mis entrevistados, y es nada más ni nada menos quién sos. Y me sorprendo que hay un gran sector que contesta con una contundencia quién es. Sí. Y me impacta eso. Lacan dice, traten de no usar el verbo ser. Traten de no usar el verbo ser. Ya lo decía Aristóteles, el ser se dice de muchas maneras. Podés decir cualquier cosa con el verbo ser, podés armarte un sentido de la vida creyendo que sos tal. Ojalá nunca vas a ir a un consultorio. Cuando vos armaste tu sentido de la vida con una identidad o con un ser, estás salvado del psicoanálisis. La tener supuestamente resuelta. Claro. En cambio, yo sé como analista y lo sé en la práctica, que somos un manojo de identificaciones y que hay identificaciones que hacen mucho daño. Es decir, vos querés armar tu sentido de la vida y algo te lo desarma, y algo te lo descompone. Y ahí está la repetición. Algo viene a descomponer tu sentido de la vida y ahí es donde aparece el psicoanálisis. Si no, no. Jamás le dije a nadie necesitas un análisis. El análisis se desea. Yo hice una búsqueda muy larga, yo lo cuento en el libro Querida María. Yo dejé 6 analistas antes de llegar a alguien que reconocía analista y que conmovió algo. Pero yo después de 3 o 4 años decía, no, esto acá empieza a girar. Cuando la cosa empezaba a girar, me iba. Y le digo a la gente, no se aten a un analista. El análisis es un deseo, dijiste. Claro, es el deseo de saber algo más de lo que te lastima, es lo único, lo único. Es el deseo de saber, no de saber más intelectualmente. Yo me acuerdo una vez que vino a verme hace muchos años un filósofo, le encantaba charlar conmigo.
Yo no soporto eso, no lo quiero. Charlé 3, 4, 5 veces y dije, mire, usted no tiene que venir acá, yo no. Y lo mismo, cuando encuentro, hace poco me pasó, cuando encuentro pacientes que no están dispuestos a apostar fuerte, le digo, no, mire, no es para usted esta. Yo uso esta fórmula, discúlpeme, fracasé, porque no encontré la zona donde yo quiero trabajar. Así que ¿para qué se va a gastar su plata y va a venir acá? No venga. ¿Y qué es el deseo? Esa es una pregunta muy filosa, de las tuyas. A ver cómo te lo puedo decir. ¿Viste cuando ves los niños pequeñitos? Yo me acuerdo cuando mis nietos eran pequeñitos, esos cumpleaños de chicos de 2 años, 3 años, vos decías, los veías todos diferentes y ya con rasgos muy acusados. Estaba el niño que iba con la amiguita, estaba el que se escondía, estaba el que gritaba. Esas diferencias, eso ya responde a las marcas, y las marcas son causa de deseo. Es decir, hay una causa que jamás se sabrá cuál es. Lacan dice que la causa es, escucha, mira qué definición, es de lo que cojea. O sea, lo que perturba, lo que diferencia, lo que mete ruido es la causa. Es algo que no podés inhibir y va. Ese es el deseo. El deseo tiene causa. Vos no sabrás nunca la causa, pero sabés que hay algo en vos que te empuja por una dirección. Eso es el deseo. Son aquellas marcas las que me Siempre impulsan. siempre las marcas están en acción. Son esas marcas son las que te definen. Absolutamente. No hay nadie que se parezca a vos ni a mí. O sea, esas marcas, y además las marcas, si hay algo lacaniano, es que Lacan va a la topología matemática. ¿Por qué va a la topología matemática? A la matemática intuicionista. Porque quiere salir de las palabras, que siempre mienten fatalmente, todo esto miente. Las palabras mienten porque cada uno las interpreta como le parece. Andar a saber las conclusiones que sacan de escucharte a vos y a mí hoy. Es interesantísimo. Es increíble. Entonces, Lacan quiere escapar de las palabras, tiene que ir a la matemática intuicionista porque es donde se busca qué hacer con los objetos irrepresentables en el plano. Es decir, la banda de Moebius, el cross-cap, todo eso es la topología de superficies. Es decir, lo que está sobredeterminando la palabra todo el tiempo. Es todo eso, las marcas, porque son irrepresentables, son indecibles. Pero dijiste algo que es tan incómodo. Sí. Que el lenguaje, antes de ser un vehículo, es un obstáculo. Absolutamente, es un obstáculo. Por eso vivimos entre palabras y por eso tanto éxito los medios. Ahora, nos podemos hablar de las redes. Mira, yo cuando tuve que hablar en el Hospital Piñero justo yo estaba recién con mis fracturas, mal, pero fui personalmente al Hospital Piñero porque no podía dejar de ir. Y cuando vi a todos esos jóvenes que trabajan en las villas, en los barrios, tema de mi libro, trabajan en lugares que no te imaginas que van a buscar plata. Entonces yo los veía ahí, era el aula magna del Hospital Piñero. Estaba el doctor, el que escribió el prólogo, el doctor Dobón, estaba ahí, lo vi por primera vez ese día. Fue en el 2024 cuando subió Milei, que hubo una alarma terrible en este lugar de los hospitales públicos. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, yo tengo mi modo de entrar en las cosas que no es, la política es otra, es una posición de lectura que tengo. Entonces, en un momento de mi charla, los veo ahí y les digo, todos ustedes nacieron en los 80. Imagínate, en los 80, todos ustedes, pues son todos jóvenes. Bueno, les voy a decir que hagan algo que yo hice ayer. Vayan a Wikipedia y busquen la década 80-90. El mundo se dio vuelta así. Así. Entró la imagen satelital,
todo el mundo quedó envuelto absolutamente en la imagen capitalista, además. Así que todo el mundo quedó envuelto. Entonces cambió totalmente todo. Entonces, mi cuestión es la que yo les dije a ellos. Ustedes no tienen, ¿qué hacen acá? ¿Qué hacen yendo a la villa a trabajar? Si el mundo al que pertenecen es este, entérense de lo que... Y además van a los recitales, son de ahora. Pero, ¿por qué están ahí ustedes? Entonces, el otro día me escribía una amiga, una colega que empezó a leer el libro, me dijo, te pones directamente en contradicción con lo que pasa. Opinión contraria. No es que me pongo en contradicción, sino que nosotros somos diferentes. Carmen, ¿uno ama como quiere o como puede? No, el tema del amor es otro gran tema. Si vamos a hablar del amor con el sexo incluido, digamos, el amor es absolutamente contingente. Vos te encontrás con alguien porque hay un signo del otro lado y porque vos emitiste un signo, no hay otra forma. Pero la idea del amor de Lacan, Seminario 20, la idea del amor de Lacan es extraordinaria, que esa contingencia maravillosa que hace el encuentro no garantiza nada y que nosotros queremos convertirlo en una garantía. Queremos para siempre, queremos... Exclusivo. ¿Cómo? Exclusivo. Queremos volver la contingencia en necesidad. Último capítulo del Seminario 20. ¿Bien? Entonces, la idea del amor que tenemos, ¿por qué fracasa el amor? Porque el hacerse amar no es amar. Y muchísima gente, el juego que hace es querer hacerse amar, de alguna forma. O porque se entrega, o porque se sacrifica por vos, o porque espera todo el tiempo algo. Y son los desastres del amor, dice Lacan. El hacerse amar son los desastres del amor. Y dice en el seminario de la transferencia, que es sobre el amor, ¿no? Dice, los pacientes vienen a hacerse amar, ustedes tienen que enseñarles a amar, porque el analista no ama. La transferencia es del paciente, no es del analista. El analista está ahí cumpliendo una función, tiene que haberse analizado antes. Tiene que conocer esa saber el lugar que le corresponde, dejar de lado sus sentimientos, sus afectos, sus... Nada. Yo creo que es perfectamente posible. Pero es muy interesante y quiero detenerme ahí. Muchas veces se cree que amar es hacerse amar, es cambiar, desotrarse para que el otro o la otra me amen. Claro, y dice Lacan, de ahí vienen todos los desastres del amor. Porque entonces nunca me diste suficiente y yo todo lo que... Esas personas que vienen que dicen, y yo que le di todo y ahora me traiciona, le digo, y si le diste todo te pide más, ¿qué otra cosa puede pasar? Vos da, te piden más, el sistema es así, el sistema de cada uno. Cuanto más ofrezcas, más te van a pedir. ¿Quién dijo que porque des más te van a amar más? Que hay como una cuenta pendiente que tienen que satisfacer. Totalmente, y que por eso te digo, ahí vienen, por eso Lacan habla de los desastres del amor, realmente. El trabajo sobre el amor de Lacan llega a hablar de un amor sin ley. ¿Qué quiere decir un amor sin ley? Que no te obliga a nada, estás ahí porque querés estar y porque el otro quiere estar, y nada más. Pero son bien diferentes, no hay ninguna fusión, ¿no? Pero qué difícil, con los mandatos que uno tiene. El trabajo del análisis es contra los mandatos, es para encontrar a uno. Lacan escribe una palabra que me parece absolutamente fundamental. Tendría que decirte un poco más, no sé si tengo tiempo de hacerlo. Lo que necesites. Pero digo... Lacan, y yo me siento en el consultorio y le digo al paciente cuando empieza con los bordes, mire, yo lo voy a ir a buscar a usted. Se lo digo así, yo lo voy a ir a buscar a usted, ¿no? Todo lo demás lo voy a escuchar, pero yo lo voy a ir a buscar a usted.
es usted el que viene acá padeciendo de algo, lo voy a ir a buscar a usted. Pero ¿qué voy a buscar? A uno, que es el de las marcas. Y te puedo asegurar que si trabajé 50 años fue para aprender eso. Es decir, porque yo te puedo asegurar que mi práctica hace 30 años no era la misma. Hace 20 tampoco y hace 10 tampoco, porque se transforma. Cada vez te volvés más, ves más rápido. Pero espérame, quiero quedar con dos temas, el de las marcas Bien. y este que traigo ahora. Uno ama, muchos aman para hacerse amados y sienten que hay como una especie de cosa conmutativa, de deuda, o sea, Sí, sí. y el amor que plantea Lacan es sin ley. Pero sin la ley exterior. Claro, entiendo. Salvo el acuerdo. Él habla de otra cosa, habla de las reglas del juego del amor. Es hermoso. Las reglas no hay una ley exterior que dice, debes estar acá, casarte con este, tener hijos. No, no te tenés que separar. Todos esos cuentos de las religiones. No. Las reglas, no, te estaba explicando algo importante. En una relación cada uno tiene que ser uno. Y está uno y uno, con un hueco en el medio. ¿Y qué hacemos con el hueco? Las reglas del juego del amor. Por eso no es lo mismo atadura que lazo. Hay amores que se atan, están todo el tiempo reclamándose cosas. No, en los análisis, por lo menos conmigo, estas cosas se mueven que da gusto. Aprender a estar cada uno enteramente en sí, pero el amor hace que haya reglas del juego. Pero casi que una consulta, después me decís que te debo. ¿Qué hago si en este amor de un alguien que está en sí colisiona con lo que yo espero o yo deseo? Y veremos qué hacen. Para eso están las reglas del juego. Se sientan, conversan, ven qué hacen. No, mira, desde ahora esto no lo vamos a hacer, ahora vamos a hacer esto. O esto a mí no me hace bien, a ver qué podés hacer. Se conversa. ¿Por qué? Porque el amor está, el amor se produjo. Una vez que está el amor, pero muchas veces para llegar a eso hay que analizarse, o sea, con un cierto tipo de análisis. Es decir, ¿qué es el uno de las marcas? Lacan habla de algo que habrás oído hablar, que es el nudo borromeo. Es su última enseñanza. Para mí es algo muy simple, porque yo trabajo con eso, porque ese uno del que te hablo no es un uno escrito en una libreta, es un uno que es tres, real, simbólico, imaginario, y es uno complejo, es un uno que involucra la posibilidad de amar, el uno de las marcas es muy, es lo que sale de nosotros. Cuando vos hablas con alguien, te lo voy a decir así, me voy a atrever. Cuando vos hablas con las personas, transmitís algo afectuoso. Sos vos. Ahí están tus marcas, no me lo podés decir. No, está ahí, no tenemos que explicar nada. Estás ahí, tenés un modo de mirar, un modo de escuchar, un modo de observar, un modo de conversar. Sos un ser capaz de las reglas del juego del amor, porque las reglas del juego del amor son eso. ¿Cómo haces para hablar con alguien completamente diferente de vos, pero cuando está el amor, que eso cambia todo? Cuando aparece el amor, la escena cambia. Ahí pasó algo. Yo tengo una experiencia amorosa maravillosa. Cuando conozco a un hombre, después de separarme de Vicente, de Eduardo, del padre de mis hijos, 3 años después conozco a un hombre. Nada que ver entre él y yo, pero nada. Lo encontré de la forma más casual, absoluta, fui a parar a su astillero. Hacía barcos. Su formación era brillante alumno del Otto Krause. Y su pena no haberse recibido de ingeniero porque era de una familia pobre y trabajaba siempre y además tenía un espíritu emprendedor brutal. Entonces, tenía una historia enorme cuando lo conocí. Él tenía 58 años, yo 42. 1,83 y yo 42 y era de este tamaño. Estuve 36 años con él, murió a los 94, él tenía 15 más que yo. Fue un amor increíble. Y mucha gente decía, ¿qué hace Carmen con ese hombre? Bueno, navegar mucho, mucho, mucho,
y en los fines de semana salir a navegar con él, fuera invierno, verano, primavera, otoño. Por suerte me encantaba nadar en los ríos por allá en el delta. Hoy le contaba a Alejandra, yo empezaba a tirarme al agua en septiembre, cuando el agua estaba helada, me encantaba, me gusta el frío. Entonces, fue una relación de amor increíble. Mis hijos lo amaron siempre, él a ellos también. Pero háblame un poquito de las marcas. Traducímelo al lego más básico que puedas. ¿Cuáles son las marcas que uno porta? Bueno, te lo voy a decir con un caso simple. Hay gente que anda por la vida diciendo, porque a mí mi mamá no me deseó. Por ahí después lo deseó, pero quedó clavado. En eso. Claro, las marcas son los lugares donde te quedas anclado. O sea, no son malas las marcas, son lo que te determina. ¿Qué agarraste de la vida que te rodeó? Suponete que naciste rodeado de gritos y de peleas. Nunca sabrás que un niño que puede salir un pacifista, un guerrillero, cualquier cosa, porque el proceso que hace, lo que agarra, lo Impronta. claro, impronta, exacta, esa es la palabra justa, queda como impronta. Por eso no entendés muchas cosas que pasan en el mundo. La impronta, ya que nos gustó la palabra, tiene un momento cronológico en donde se puso Antes de hablar, antes de que entiendan nada, la impronta entra por el cuerpo, por la sensibilidad. Eso es el nudo borromeo. El chico aprende a hablar, está en un mundo de palabras, simbólico. Toma una imagen en el espejo, imaginario, o sea, pero ¿cómo la toma? La toma a través de los que lo miran, porque es un inerme total. Ese inerme total se calcula a sí mismo por la mirada del otro. Y el otro puede ser amoroso, terrible, lo que quieras, pero no tenés más remedio que colgarte de la mirada de alguien para vivir, para existir. Y vos podés colaborar, acompañar para desarmar aquella impronta que le provoca un síntoma doloroso. No, tiene que descubrir esa impronta y trabajar con ella, pero la tiene que encontrar primero. Y se encuentra en un análisis lacaniano, o sea, cuando se sale de las historias y se entra en la dimensión de lo que Lacan llama la lengua. La lengua entrega cosas, yo te podría contar cosas escalofriantes de lo que entrega la lengua. No puedo hacerlo porque estoy en un lugar muy público. Entonces, lo que entrega la lengua, cuando los análisis avanzan, es justamente estos toques de real, dice Lacan, toques de real. Ya no es el imaginario del espejo, que te lleva mucho tiempo, gastas mucho tiempo con el espejo, porque siempre es la mirada del otro, y si no, es un lío el espejo. El simbólico desde ya, porque es la creencia, y todos vivimos en un mar de creencias. Claro. Y lo real es la relación de lo simbólico y lo imaginario al cuerpo viviente, palpitante. Y muchas veces ese cuerpo está dejado de lado. Es decir, ¿qué es el cuerpo? Es el cuerpo hablante, es el de las marcas. Y ese de las marcas, cuando vos tenés el sentido de la vida organizado, haces como si no existiera. No está, ni lo miro, claro. No, porque no existe. Trato de correlacionar todo lo que dijimos, y si meto la pata, sé que me vas a corregir. Uno ama condicionado por aquellas marcas. Siempre. Lo que no condicionan las marcas es dónde vas a ser signo. ¿A dónde aparece aparece ese signo de amor? Eso que dijiste de Lacan que fue hermoso, esa contingencia. Totalmente contingente. Nunca sabes, mira, por eso te contaba el caso de Vicente. Era incalculable que yo fuera a ese astillero ese día. Incalculable absolutamente. Me sale de un barco un señor altísimo con un gorro de lana hasta acá,
estaba haciendo barcos con sus obreros ahí, sus empleados, y un vestido de... ¿Viste cuando tenés la ropa de trabajo llena de pintura, de qué sé yo? Un jean y una camisa, era en invierno, fue en la época, en el 78, cuando, un año complicadísimo, pero era el Mundial de Fútbol. Porque en ese momento lo conozco a él. Y te podría contar el impacto que fue el encuentro con ese hombre, porque yo no podía dejar yo te puedo contar, si querés, te puedo contar. Empezamos a salir, yo tenía 3 chicos de 6, 8 y 9, pero yo los quise tener, yo los tengo seguidos, ahora son de 50 años, 54, 55, mis hijos son una mujer y 2 varones. Eh, y, pero estaban mis 3 chicos y yo un día para espantarlo le digo, bueno, si querés salir conmigo, bueno, hoy salí un par de veces y no me gustaba, el levante no me gustó nunca, si yo no estaba preparado para eso, para nada. Habíamos ido a tomar algo y yo qué sé, y él estaba acostumbrado, un hombre del río, muy buen mozo, ya se había separado hacía años. Las mujeres que él frecuentaba no tenían nada que ver conmigo, pero nada. Entonces parece que cuando él me acompañó a la puerta de mi casa, dando por terminado todo, porque yo rechazaba esa posición, yo soy muy chiquita, subí los 3 escalones del edificio en Olivos y le planté un beso acá. El desconcierto de ese hombre no tuvo límites. ¿Qué es esto? Esta mujer que me planta un beso acá. A la semana me llama por teléfono y yo le digo, lo voy a desalentar. A mí me atraía mucho. Digo, mira, si querés, venía a buscarme a mi casa, al primer piso y ves a mis hijos. Dije, ahora cuando Ve a vea... los 3 y sale corriendo. Y sale corriendo. Entró, él era muy elegante cuando estaba elegante, con su cardigan, qué sé yo. Entró, dejó su Peugeot abajo y amor a primera vista. Hasta el día que murió, de los 3, con él y él con los 3. Una cosa insólita. Carmen, pienso en las reglas del juego. ¿Eh? Pienso en las reglas del juego del amor. Totalmente. Pero pienso, ¿qué son los celos? Mira, los celos son, te lo voy a decir brutalmente, la sospecha de que siempre hay uno mejor que vos. Nada más. Siempre la otra mujer va a ser mejor que vos, o el otro tipo va a ser mejor que vos. ¿Y qué se hace? Se analiza. ¿Me medicás? ¿Qué me das? No, tenés que tomarte amoxidal? el tiempo del análisis que haga falta. ¿Y cómo se trabaja eso? Con la lengua, hablando, escuchando, sorprendiendo. Mira, si hay una cosa que tiene que tener un analista, es mucha habilidad. Mucha habilidad. Sí, calcular por dónde viene, por dónde... ¿Viste cuando estás calculando cómo le pones el pie? Bueno, yo tengo que decir que algo aprendí en todos estos años. Es decir, entonces me doy cuenta cada vez más, se lo digo en el seminario, astucia. Astucia. Si vos sabés por dónde va la cosa, ¿cómo haces? Decir, no, porque usted quiere que lo quiera más la otra. No, yo no. Es decir, hay analistas que trabajan así, dando sentido y explicando y interpretando. No es esa. La enseñanza de Lacan es extraordinaria porque nos enseña sobre el nudo, que al principio es sencillo de entender, al final no, porque al final es un simbólico sin palabras, un imaginario sin espejo y un real del goce del cuerpo. Entonces vas tirando hilos cada vez más finos y la gente se cura, cambia, se da cuenta. O sea, el analizante, Lacan lo define así, es el que trabaja, el analizante. Si no es una tarea pasiva que va a recibir un consejo. No, justamente. Pero usaste un verbo que me gustó, se cura. Lacan lo dice así, mira, en un discurso de la Universidad de Yale del año 75, que ya es un Lacan muy avanzado, es el que estoy trabajando ahora en el seminario, ya es un Lacan muy avanzado, y dice, la repetición se modifica, no dice se cura, se habla de cura también, obviamente, pero ahí dice, se modifica
por la intervención puntiforme del analista. El trabajo nuestro, la verdadera operación analítica es puntiforme, puntiforme, o sea, tocas y le decís hasta la próxima, tocas, 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 y se va modificando la repetición. Y dice Lacan, pero nunca se termina. El síntoma no desaparece. Claro, esas marcas no te mortifican, no te Claro. hacen daño, pero hay marcas que no te las vas a sacar nunca encima. ¿Y por qué? Por eso dice Lacan, se modifica constantemente hasta que dejas de padecer, pero sabes por dónde te duele y sabes hacia dónde tendés y sabes qué es lo que de vos siempre te juega en contra. Yo lo sé perfectamente. ¿Qué es lo que a uno le juega? A veces digo, ay Carmen, no sé ¿Cómo? por dónde puedo derrapar. Sin ánimo de juzgar, pero ¿cómo te llevas con las técnicas tan en boga hoy, breves, con resultado No creo garantizado? en ninguna. Creo que si a alguien le sirve, las use. Yo tengo en general, creo que es un retoque posible, que hay muchos modos de tratar la angustia, el síntoma, la inhibición, pero son como retoques, no sé cómo decirte. La inhibición Superficial. no es superficial, si te hizo bien, tocó algo. Hay cosas que se tocan sin darse cuenta también, o sea, Mm. se conmueven por el hecho de que hay alguien que se interesa, que te pregunta, que se aproxima al punto. Yo no rechazo las terapias, si te sirve está bien. Ahora, yo sé y tengo el testimonio de gente que va a una terapia, la segunda, no para nunca hasta que encuentra el lugar donde está lo que necesita, responder de lo que realmente. Yo fui a 6 analistas antes de encontrar el lugar donde realmente pasó algo totalmente crucial para mí. Mira, hemos hablado 55 minutos, pero esto es medio como vertiginoso, porque Ya sé, me vas a venir con tus preguntas que son sí, las únicas que me disgustan de tu ¿no te programa. gustan? No las hago. Ya sé que las haces y No, pero no además las hago, si no querés no las hago. Aquí está fresquito el último trabajo de Carmen, para aquellos que quieran verlo y asomarse y escucharla más. Como no te gustan, no las voy a hacer, a las últimas preguntas. ¿Qué te hubiera gustado que no te pregunté? tus preguntas aparentemente, déjame hablar un poquito, aparentemente eh, son hábiles. Lo que a mí me parece difícil es contestarlas en una palabra. Me parece que, pero no porque yo no pueda inventar esa palabra, porque me parece insuficiente. Es difícil que yo te pueda contestar las cosas que vos preguntás con una palabra. Esa palabra siempre, primero equivoca, y por lo que te hablaba recién, las palabras te Exactamente. engañan. Entonces, se puede interpretar de 8 millones de maneras una palabra mía. Vos me preguntás, no sé, algo relativo a la vida actual de la Argentina y puede ser tomado de cualquier manera. Te lo voy a decir cortito, Luis. Yo no creo en las palabras. No creo. No creo. Tengo una vida, tengo amigos, colegas, etcétera. Tengo una vida bastante desayuno con uno, almuerzo con otro, no todos los días, pero tengo una relación con mis hijos, con los tres, pero no creo en las palabras, creo en el real de los cuerpos, o sea, el real lo que viene de ese cuerpo hablante. Viene afecto, viene cuestionamiento, lo que quieras, no importa. No me gusta nada la adulación. Una palabra que pensé era si me preguntabas cuál era la palabra que menos me gustaba. Y lo estuve lucubrando. Admiración. Me parece siempre falsa. Porque todo lo que vos admirás tiene un revés. No admiré nunca a nadie desde que nací. Nunca, 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 nunca. Tuve esa cosa rara de toda la vida
mira vos, una creyente religiosa pero incrédula. Bueno, es complicado porque lo que voy a decirte puede ser puesto en duda. He sido muy dichoso charlando con vos hoy, desde el real de... Bien, te lo creo. A mí me gustó mucho también esta cosa. Casi, te digo que cuando asentía la entrevista, ¿en qué me meto? Pero confié en vos. Te conozco un poquito. Te vi en algunas entrevistas con alguna gente que me gusta. Por ejemplo, un señor Alejandro Katz, que es piensa Mm. muy bien, hace años que lo tengo en cuenta, y algún otro por ahí, pero, pero tu modo de preguntar fue el que me permitió estrenar la televisión. Nada menos, y será el principio de mucho.